Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes ya 7 de junio de 2019. Gracias a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx, asimismo en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y bueno, pues para recordarles a todos ustedes que ayer 6 de junio precisamente celebramos el Día Mundial del Paciente Trasplantado. Para todos ellos una felicitación por tan importante logro en la vida de todos y cada uno, y para todos aquellos que les donaron un órgano, pues simplemente el Supremo Creador les premiará en gran abundancia. Hoy mismo 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, así que para todos aquellos comunicadores, periodistas y medios de comunicación que informan con honestidad, veracidad, objetivamente, todo nuestro reconocimiento. Estamos transmitiendo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Esta noche tenemos preparado un programa muy importante con información muy valiosa, de calidad, en voz de un experto especialista invitado que tendremos esta noche, y es que bueno, pues hablaremos justamente todo lo relacionado con la donación de órganos. Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos por favor a presentar a nuestro invitado de esta noche, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche, como ya lo decía yo hace un momento, tengo el gusto de presentar para todos ustedes al doctor Jorge Vera González, quien es especialista en nefrología, además actualmente encargado de el área de la procuración de órganos en el Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues doctor Jorge Vera, le agradezco, le aprecio mucho que haya aceptado esta invitación, pues para charlar esta noche a propósito de todo este proceso y todos pues estas conmemoraciones que se vienen realizando con motivo de la donación de órganos. Ayer pues se celebró el Día Mundial del Paciente Trasplantado, y bueno, pues hoy hablaremos justamente de eso, de la donación de órganos. Pero bueno, antes muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es muy importante hacer la difusión de lo que es el tema de donación de órganos, claro, y obviamente del trasplante. Claro, y es que bueno, pues hay algo que es muy importante, independientemente de cualquier estadística que bueno podamos nosotros tener de conocimiento. En la actualidad, más o menos un promedio, doctor, de 17,000 personas en nuestro país. Tal vez la cifra se actualice, usted nos dará otra información mucho más fresca, pero 17,000 personas aproximadamente están en espera de la donación de un órgano para ser trasplantado. Y esto, bueno, pues imagínense ustedes una gran cantidad de personas que en donde pues la única esperanza de poder seguir viviendo es precisamente esto de la donación de un órgano. Pero bueno, pues ya comentaba yo con todos ustedes de nuestro invitado, y vamos pues a comenzar la charla de esta noche preguntándole pues al doctor Jorge Vera, invitado de esta noche. Primero, ¿qué debemos entender, doctor, por un trasplante de órganos? ¿Qué es propiamente esto que muchos dicen y que hay que hacer cultura y que vamos a promocionar y vamos a difundir? Pero realmente, ¿qué es y qué significa esto, doctor? Un trasplante de órganos o tejido, que puede ser ambas situaciones, es la obtención de un órgano, digamos la redundancia, claro, del donador como tal, que mediante un procedimiento quirúrgico se coloca en el receptor de una manera en la que pueda realizar la función de forma adecuada ese órgano o tejido, ¿no? Hablamos de un órgano como riñón, corazón, pulmón, hígado. Puede ser trasplante en bloque de riñón-páncreas, trasplante en bloque de hígado-riñón, claro, etcétera, o tejido como córnea, piel, hueso. Sí, es decir,
Doctor, considerando esto que usted comenta en este momento, ¿cuáles serían los principales órganos y los principales tejidos que en un momento determinado, pues un donador o a partir de un donador cadavérico se pueden obtener, bueno, pues como decía yo hace un momento, para darle vida pues a otra vida propiamente, doctor? Puede ser el trasplante de corazón, sí, trasplante de pulmón, sí, trasplante de páncreas, hígado, riñones, ambos. Y tejido puede ser, incluso la sangre, la transfusión se puede considerar una forma de trasplante porque es un tejido que se inserta en otro paciente. Claro. Piel, hueso y córneas principalmente. Lo que más se hace es de riñón y córneas. De riñón y córneas. Pues hablando de esta circunstancia que decimos, creo que es el órgano, el riñón, el órgano más demandado, ¿verdad? Para ser trasplantado. Más o menos, doctor, ¿en qué proporción con relación al resto de los órganos el riñón está pues demandado en el ámbito de la necesidad de un trasplante, doctor? Fíjese que dicen que hay verdades, hay mentiras y hay estadísticas. Por estadística, hay cerca de 16,000, casi 17,000 pacientes en espera de un riñón en el país, de los cuales la base de datos más grande la tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro. Porque de hecho, sea de paso, también es la institución que más órganos y tejidos obtiene. Claro. Sin embargo, yo como nefrólogo le puedo decir que no todos los pacientes que tienen insuficiencia renal, antes mal llamada terminal, que están en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, están en esa base de datos. Es decir, esos 16,000, casi 17,000 pacientes están subestimando la real demanda que hay de este tipo de órganos. Claro. Es decir, hay registros y hay otros tantos pacientes que de alguna manera no están contemplados en este tipo de registros, que bueno, finalmente es lo que bueno siempre se ha denominado subregistros en un momento determinado con relación a esto. ¿Y por qué la importancia de lo que estamos platicando justamente esta noche con nuestro invitado? Porque justamente durante todo el mes de mayo, doctor, se llevó a cabo pues la campaña anual permanente ya, que tiene que ver pues con la concientización, pero bueno, relacionada con la donación de órganos. Aquí diría yo, más que a nivel del instituto o cualquier institución, doctor, ¿en qué consiste una campaña pues para sensibilizar a las personas pues a que en un momento determinado puedan ser donantes o donadores, o en un momento determinado valoren que muchas veces en la propia familia, en la propia casa, se tienen personas que en un momento dado pues son enfermos diabéticos que pueden llegar a desarrollar un problema de enfermedad renal crónica o algún problema a nivel ocular, y que eso va a implicar de alguna manera todo este proceso? ¿Cómo iniciar pues una campaña de concientización, doctor? Fíjate que ese es un tema bastante complejo, pareciera simple de primera instancia. De hecho, hoy en la mañana tuvimos una reunión con el coordinador estatal de donación y trasplante aquí en Veracruz. Y precisamente para sentar las bases de lo que va a ser en adelante una campaña que abarque todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para que todos nos sumemos al mismo barco y procedamos de la misma forma. Claro. Es muy importante primero adecuarlo a la cultura de nuestra población, porque ahí varía muchísimo. Es un tema muy importante, primero, lograr que sepan que existen los programas de donación, que sepan que nos podemos registrar de forma libre en cualquier momento en el Centro Nacional de Trasplantes, en la página de internet, o acudir a los diferentes módulos. Mi oficina está abierta, sean derechohabientes o no derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin problema. En primera instancia, y en un segundo momento, todavía más importante es comunicarlo con la familia. Así es. Con el famoso, por eso tenemos el famoso lema de soy donador y mi familia lo sabe. Porque muchas veces ocurre que el paciente pues fallece desafortunadamente. Él sí tenía tal vez la intención de donar, pero la familia ya no accede al procedimiento. Lo ignoraba. Así es. Y en un momento determinado no autoriza pues esta donación, ¿no? Así es.
Para el tema de las campañas es muy importante, ahorita sobre todo como este foro que es bastante importante, el incidir sobre las redes sociales, Claro. es las múltiples plataformas, estar con los trípticos, charlas, tanto a público en general como a todos los profesionales involucrados en el área de la salud, no solo médicos, sino personal de enfermería, trabajadoras sociales, Sí. asistentes médicos, Claro. etcétera, y fomentar primero la existencia de los programas, Sí. segundo, combatir los múltiples tabúes que existen en nuestra sociedad sobre la donación, que es un tema bastante fuerte, y tercero, hacer todo esto de una forma atractiva y eficiente. Es decir, no solo basta con la difusión, todo lo que ya mencioné, sino lograr la ejecución de todo aquello que se planea, ¿no? Y que además yo creo que uno de los objetivos que tiene pues este tipo de campañas, y no únicamente hablando de las campañas por sí mismo en las fechas o en los tiempos que son efectivamente como mayo, mes de la donación de órganos, sino que sea una campaña permanente. Considero que el objetivo primordial es que se llegue a concretar Así es. en algún momento la donación de un órgano para otra persona, ¿no, doctor? Así es. Es un trabajo duro, a veces uno se lleva bastante sinsabores, pero créanme que cuando se concreta una donación es lo mejor que puede haber, ¿no? Claro. O sea, no solo se está dando vida, sino calidad de vida, y eso es lo que se busca. Claro. Modificar de forma completa, total, la vida de una persona. Y bueno, de hecho, no solo de una. Cuando hay una donación multiorgánica, por ejemplo, un paciente puede donar las córneas, como ya había mencionado antes, los 2 riñones, entonces son para 2 pacientes con insuficiencia renal, son para pacientes que necesitan córneas, son para pacientes que están esperando un lóbulo hepático, incluso de un hígado podemos tomar para 2 receptores. 2 pacientes, 2 enfermos, pues. El corazón, y bueno, ¿no? Desafortunada o afortunadamente la Ley General de Salud en nuestro país no permite que el receptor conozca al donador, como es al contrario en Estados Unidos, pero eso es por un tema de seguridad. Sí, por supuesto. O al menos así es como se plantea en la Ley General de Salud. Sí, claro. Pero de hecho, parte de las campañas que se están llevando a cabo son para otorgar un reconocimiento a las familias que habían miembros que donaron, ¿no?, sus órganos. Finalmente ellos son héroes. Claro. Héroes para otras personas. Claro. Nosotros como coordinadores en la donación somos el puente entre aquel que lo necesita y aquel que puede darlo. Claro. Y que es una parte muy valiosa, con una gran labor humana. No nada más hablemos de una labor profesional, sino de una labor humana, porque no es solo el poder del convencimiento, no es solo hacer conciencia sobre una situación que en un momento determinado, ya lo mencionó nuestro invitado, va a dar una calidad de vida mejor a una persona que, bueno, va a tener en este caso un beneficio mayor. Pues fíjense qué tan importante toda esta información que nuestro invitado está compartiendo esta noche con nosotros. Así que bueno, pues cordialmente invitados para que hagan ustedes sus preguntas, envíen sus comentarios, pues lo que deseen ustedes a través de nuestro chat, aprovechando que está nuestro invitado, y podamos darle pronta respuesta justamente a todas sus dudas y preguntas, además de todo. Y bueno, doctor, ¿un trasplante puede ser obtenido de un donador vivo también? Es decir, alguien que desee pues donar en vida, ¿es factible esta situación también, doctor? Sí, por supuesto. De hecho, las donaciones de riñón son en general de donantes vivos. Es contrario a lo que ocurre en muchos países en el resto del mundo. Por ejemplo, España, donde la principal fuente de obtención de este órgano es a través de donantes fallecidos. El donante vivo puede dar un riñón, puede dar un lóbulo hepático y puede dar sangre y nada más. Eso es porque no comprometen la función o la vida de ese donador, ¿no? Que es obviamente lo que más se cuida, ¿no? Claro. Lo que importa es tener
2 pacientes con una buena calidad de vida y saludables, y no 2 pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo. Claro, sí, con distintos problemas que lógicamente van Así a es. conllevar a un deterioro en eso, en la calidad de vida de las Así es. personas, y por mucho también lógicamente en lo que generalmente siempre se presupuesta, que son los gastos por atención, Claro. en la salud y demás situaciones, ¿no, doctor? Sí, solo para terminar, un donante vivo puede donar también sangre, por supuesto, que Claro. eso es lo que más buscamos también, y puede donar nada más. Sobre todo. Bueno, Sí. ahora, doctor, todo esto que estamos comentando en este momento se rige bajo una serie de normas que están establecidas, registros, bases de datos a nivel de una institución, lógicamente los centros autorizados, porque deben estar, Así tengo es. entendido, autorizados. ¿Por qué no nos platica un poco relacionado con esto y en qué consiste este tipo de registros y quién es el responsable de realizar este tipo de registros, doctor? Efectivamente, la ley tiene muy bien reglamentado cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos que deben tener los centros para que podamos realizar procuraciones de órganos. Sí. Se necesita una licencia sanitaria expedida por COFEPRIS para hacer un centro de procuración de órganos, Ya, ok. es decir, para poder obtener los tejidos o órganos, y una licencia sanitaria para trasplante, y esa va a variar dependiendo del órgano que se vaya a trasplantar, válgame la redundancia. Nosotros, Claro, por ejemplo, claro. tenemos licencia sanitaria para trasplante renal, Sí. pero hospitales como el siglo XXI tienen licencia sanitaria para trasplante de riñón, trasplante de corazón, trasplante de hígado, Hígado. y ahorita de pulmón, que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, la 25, la Unidad Médica de Alta Especialidad. El registro de los pacientes en la base de datos, primero viene desde que se diagnostica al paciente. Sí. Eso corre a cargo del médico tratante. Claro, claro. Este debe de enviar al paciente a la sede que lleva los registros o la base de datos. En este caso nosotros, por ejemplo, enviamos a Veracruz, que es el que lleva el registro a nivel del Centro Nacional de Trasplantes. Ese es único, no todos tienen acceso para ver esa información. Sí. De sí. hecho, nosotros como coordinadores de donación tenemos claves para ingresar personas, pero yo no puedo saber en qué orden van esas personas. Claro. Tampoco puedo saber quiénes son todos los que tenemos. Puedo ver números, pero hasta ahí. Ya solamente a nivel del director del Centro Nacional de Trasplantes, pues ya él sí sabrá quiénes son los que están en primero o segundo lugar de la lista. Claro. Eso, cuando hay un órgano a disposición, la ley también da una jerarquía para escoger al paciente a quien se va a ser dirigido ese órgano. Claro. Lo prioritario es la condición médica del paciente, o la urgencia. Estaríamos hablando allí, doctor, de la situación que tiene que ver con criterios Así es. de asignación, es decir, a quién le toca, a quién le corresponde. Y bueno, como bien lo dice, no es una voluntad que dependa Así de es. que usted haya ingresado un paciente y que usted decida, sino bueno, hay un orden, pues, Así que esto es. sí es muy importante, que bueno, todos quienes en este momento están viendo nuestro programa, pues tengan una idea muy clara, realmente bastante precisa, porque muchas veces se llega a tener una cuestión hasta un tanto mítica, ¿no? En el sentido de que seguramente brincaron a mi familiar en la cuestión de la donación y una serie de factores. Yo quisiera pedirle, doctor, que hasta este momento charláramos relacionado con esto. Vamos a hacer un primer corte, tenemos ya pues programado nuestro primer corte, va a ser muy breve, porque regresando vamos a tratar justamente esto que tiene que ver con los criterios de asignación para el otorgamiento de un órgano a un paciente que lo requiere. Estamos de regreso con todos ustedes en breve. Estamos de regreso con todos ustedes en su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, y justamente hoy charlando con el doctor Jorge Vera González, especialista en nefrología, todo lo relacionado con la donación de órganos. Y bueno, pues es que él es encargado justamente de un área, de una oficina justamente que se llama Procuración de Órganos para el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de Zona número 11. Y bueno, pues quiero
quiero agradecer también a todos quienes están enviando sus saludos, comentarios, felicitaciones y preguntas, comenzando por Reimer Alemán, muchísimas gracias, a Macroar que también está conectado, a Carla Esmar, muchísimas gracias, Fanny Castro, a Carmen Cuesi Ruiz, a Abigail Bello que están siguiendo nuestra transmisión. Incluso dice Rosa Laura Vázquez, saludos, qué tema tan interesante sobre para estados como Veracruz, que no está legalmente regularizado y hay muchas lagunas al respecto. Creo que esa es la parte, ¿no, doctor? Que se pretende cuando decimos relacionado con todo esto de formalizar, oficializar y legalizar. Creo que es uno de los aspectos muy importantes. Para Pilar Vadillo Virués, que también está siguiendo nuestra transmisión, para el maestro Josué Bello Gallardo, que está siguiendo nuestro programa también, para Víctor Gil Martínez, un gran saludo, doctor Gil, muchísimas gracias. Pilar Vadillo dice siempre pendiente del programa, y Víctor Gil manda felicitaciones también. Está siguiendo nuestra transmisión el doctor Javier Michel, saludos al doctor Aguirre, como siempre, excelente programa, ¿no? Muchas gracias, doctor Michel, por estar siguiendo nuestra transmisión. Y también, bueno, comenta nuevamente Rosa Laura Vázquez, ella dice, en el estado de Sonora puedes incluso vía testamento disponer de tus órganos. Esto es excelente, ojalá Veracruz tuviera más educación al respecto y legislación. Creo que es uno de los puntos que hemos estado pues diciendo, que no solamente es el hecho de concientizar, sino de que en el ámbito legal todas estas cosas pues finalmente puedan, ¿verdad?, llegar a concretarse. Igual también Josué Bello Gallardo dice muchas felicidades al programa, cada viernes nos informa e ilustra con temas muy interesantes. Muchísimas gracias. En un momentito pues seguiremos dando puntual lectura a todos sus comentarios, saludos, preguntas y además felicitaciones. Pues doctor Jorge Vera, en pantalla tenemos algo así como un ciclo o una forma un poquito práctica, o diría yo muy práctica, de cómo es este proceso, doctor, en cuanto a la procuración y a la donación de órganos. No sé si nos pueda usted comentar algo al respecto aquí para, bueno, todos quienes están siguiendo nuestra transmisión esta noche. Claro que sí. Primero, lo más importante es la detección del donante potencial. Claro. En esta fase, primero, nosotros como coordinadores de donación somos informados de un paciente que potencialmente podría dar sus órganos, bueno, por parte de la familia, ¿no? O disponentes secundarios, que es el correcto término legal. Después de ello hay que hacer una valoración médica. Primero hay que asegurarnos que el paciente sí tiene realmente muerte encefálica, es decir, la ausencia total de las funciones cerebrales, o presenta muerte en parada cardíaca, el corazón ya ha dejado de latir. Sí, claro. Hay que tomar, hay que hacer la certificación de la muerte. Esto significa hacer los exámenes o estudios confirmatorios de muerte. No solo basta la clínica, hay que realizar un electroencefalograma, una angiotomografía, una angiografía de 4 vasos cerebrales, un ultrasonido Doppler de transcraneal, etcétera. Y la valoración por el médico, según la Ley General de Salud, no necesariamente debe ser un neurólogo o un neurocirujano, sino el médico tratante, aunque esto depende mucho de los protocolos que tenga cada hospital. Sí. Una vez que se hace la certificación de la muerte, ahí es cuando nosotros como coordinadores de donación incidimos en el familiar. Es un momento bastante complicado porque se debe entender que se está viviendo apenas el duelo. Un duelo de primer impacto, pues. Así es. Es el momento también en donde un momento de máximo dolor se puede convertir en un momento de esperanza para muchas personas. Entonces hay que primero acompañar a las personas en la medida de lo posible como tal en este proceso. Mencionarles que su paciente puede ser un donador de órganos, y si ellos están de acuerdo, se accede y se obtiene el consentimiento informado. Eso es bien importante. También se les tiene que decir que la familia puede decir qué órganos son los que ofrece. O sea, puede decir quiero donar la córnea izquierda y el riñón derecho, puedo donar todo. Muy puntual, claro. Para que quede así establecido. Así es, ellos pueden decir qué órganos y en qué condiciones. Igualmente se les dice que ellos en cualquier momento pueden revocar ese deseo o voluntad. Claro. Sí, o sea, y eso debe de darles mayor tranquilidad. La ley estipula un orden en el que nosotros podemos obtener ese consentimiento.
Es decir, en primer lugar siempre se le da la prerrogativa al cónyuge, después a los hijos, después a los padres, hermanos, adoptados, adoptantes. Pero en la práctica la verdad es que es muy difícil. Los mexicanos, como familia latina, la decisión de uno puede influir en todo. Sí, sí, por supuesto. Y más adelante esto puede abrir brechas, ¿no?, dentro de la familia. Entonces preferimos que siempre haya un consenso general, claro, ya que ellos nos dan el consentimiento informado, que se les explica todo a detalle, se procede a la obtención de tejidos. En esta fase, previo a estas etapas, nosotros como coordinadores de donación ya tuvimos que haber subido los datos del paciente a nivel nacional para poder buscar a los potenciales receptores. Eso es. Porque el proceso debe ser muy rápido y lo menos doloroso, engorroso y tardado, para poderles entregar lo más pronto posible el cadáver a los familiares, claro, y claro, que puedan continuar con el proceso funerario propio de. Entonces, para entonces nosotros ya tenemos el riesgo sanitario que llamamos, sabemos si el paciente se le hace el panel viral, búsqueda de VIH, hepatitis B, hepatitis C, un BDRL, exámenes generales para ver que los riñones funcionen de forma adecuada, claro, que el corazón esté bien, que el hígado esté bien, el peso y talla, porque en órganos como corazón e hígado influye muchísimo la complexión del paciente, sí, tiene que ser similar la del donador con la del receptor. Sí, por supuesto. Entonces, me enlazo, por ejemplo, si la familia me dice quiero donar el corazón y el hígado, para entonces yo tuve que haber hecho un enlace con la raza o con el hospital más cercano, que tiene capacidad en su equipo de trasplante para realizar ese procedimiento, tiene que venir con nosotros para poder realizar la obtención de tejidos y órganos. Todo esto tiene que ser lo más rápido posible. Sí, claro, claro. Posteriormente se hace el procesamiento, la conservación, se obtienen los tejidos de una forma digna. Eso es bien importante, porque uno de los tabús es que descuartizamos el cuerpo del paciente, que lo entregamos por pedazos, que se van a ver horribles, y no es verdad. O sea, crean que se obtiene con el máximo respeto y se trata como un héroe realmente a quien da los tejidos. Claro. Insisto, eso es lo que son. Entonces hay una dignificación del cadáver que es tan importante como la misma obtención de los tejidos. Claro. Entonces se procesan ahí soluciones especiales para que los tejidos y órganos puedan mantenerse viables, que es la conservación, se lleva el suministro y se hace la donación, ¿no? Claro. Como tal. O sea, es un proceso que, doctor, y a ver, ahorita se me ocurre, no por ocurrencia, sino única y exclusivamente, hay ciertos tiempos que tiene que respetar y cubrir prácticamente todo este proceso. Por la viabilidad de los órganos. Estamos hablando que en el menor tiempo de los casos, pues, en el que un órgano se puede donar, ¿de cuánto tiempo hablamos? Desde que inicia la detección del donante hasta el suministro y donación, o hasta la obtención, que bueno, creo que es la parte más importante en ese caso, claro, antes de pues llegar a lo que es el suministro y donación, doctor. Fíjate que depende muchísimo, porque entre el periodo de detección, valoración médica y certificación de la muerte, el periodo es demasiado variable. Sí. Si el paciente tiene muerte encefálica, debo esperarme hasta que tenga la confirmación como tal de que hay muerte encefálica. Muerte encefálica en términos médicos y legales es muerte como tal. Claro. Es importante subrayar, a veces el paciente, ya el cerebro está completamente desconectado, ausencia total de actividad eléctrica, pero como está conectado a máquinas, el corazoncito sigue latiendo. Así es. Como está con un ventilador mecánico, el pecho se sigue moviendo, el paciente se sigue sintiendo calientito, dicen los familiares. Está perfundido, pues, ¿no? Y eso es un choque demasiado fuerte para la familia, porque pueden pensar que su paciente aún está vivo, claro, y no lo es. Es muy importante, incluso a veces con los equipos de salud, ¿no? Estar en terapia intensiva, el paciente ya tiene muerte encefálica y nadie se atreve a decirle al paciente, su familiar ya falleció. Claro. Lo que se les dice a veces es, está grave, está muy grave, no le damos esperanzas, etcétera, pero realmente el paciente ya falleció. Entonces, este periodo puede ser demasiado variable. Cuanto al consentimiento familiar, sí, que es a partir de donde yo contaría el tiempo,
Esto puede ser dependiendo de, a veces está la esposa o está el hijo y espérame doctor por favor, es lo que viene mi otro familiar. Bien importante considerarlos. Lo que ellos me pidan, eso se tiene que hacer, porque insisto, acompañamos en el duelo a los, claro, a los sí, familiares. Sí, sí. A partir de que ellos me den el consentimiento, la obtención de los riñones, por ejemplo, nosotros lo logramos en 2 horas, ¿no? 2-3 horas por mucho. En el caso de nosotros aquí en el Hospital General de Zona 11, vienen de Veracruz, viene el equipo para procurar. Claro. Para entonces nosotros ya hicimos todo un trabajo detrás, ¿no? Que es lo que ya había descrito previamente, la obtención del riesgo sanitario. O sea, la parte administrativa, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Y médica, ¿no? Porque los órganos que se deben de dar deben ser de alta calidad y muy alta probabilidad de funcionar. Sobre todo. Claro, porque un paciente que yo lo tengo como nefrólogo en diálisis peritoneal, a lo mejor lo tengo vivo con buena calidad de vida 7 a 10 años. Y si algo sale muy mal en el trasplante renal, a lo mejor me dura 3-4 horas de vida, ¿no? Entonces, sí tienen que ser órganos que funcionen. Claro, que tengan, que garanticen de alguna manera esto que bien comentas. Y doctor, yo sé que, bueno, pues es todo un equipo de trabajo, equipo que integra esta circunstancia, pues, de todo lo que es no nada más la procuración de órganos, sino quienes intervienen en la obtención y obviamente el trasplante. Todo esto es una buena y gran comunicación que existe, ¿no? ¿Cómo se eslabona? ¿Cómo en un momento determinado se hace todo este proceso, doctor? Nosotros estamos en la coordinación de donación de órganos, tejidos, con fines de trasplante hospitalario. Cada centro tiene su propia organización, pero en términos generales estamos nosotros como coordinadores. Tenemos en nuestro caso una médico pasante. Trabajamos de forma muy cercana con las trabajadoras sociales, que ellas por obviedad son la mano derecha nuestra siempre. Claro. Las asistentes médicas, con el equipo directivo, porque de ellos nos valemos muchísimo para que nos faciliten en la realización de exámenes de laboratorio, muchas veces fuera de horario, y el equipo de trasplante. Nosotros, por ejemplo, estamos, no solo nosotros, estamos en estricta comunicación con el equipo de donación y trasplante de Veracruz Puerto, por ejemplo. Y no solo eso, o sea, si de pronto llegáramos a tener algún paciente B positivo y no hay alguien en la base de datos aquí en Veracruz, de pronto se sube a la plataforma nacional a ver quién en todo el país a nivel es compatible. Es compatible, así es. Claro. O, por ejemplo, si tengo un paciente que es VIH positivo, eso no lo descarta como donador, y eso es muy importante porque puede ser trasplantado en otro paciente que tenga VIH. Claro. Un paciente que tenga hepatitis B igual puede recibir un órgano de otro paciente que tiene hepatitis B. Claro. Porque con los tratamientos actuales lo podemos tener vivo más tiempo que si no lo hubiésemos trasplantado. Claro. Entonces, sí tenemos que tener no solo es la estructura local, sino estatal y nacional. Claro. Y doctor, brevemente, tal vez porque sería meternos en un tema distinto, ¿cuánto en un momento determinado, pues, la ideología religiosa, porque es un factor muy importante que considerar, influye en esta toma de decisiones, doctor? Que muchas veces, a lo mejor ya está todo y marchando, como dicen, en línea recta, y de momento dicen no, porque esta circunstancia, que es más de índole espiritual, religiosa, nos impide o no nos permite que hagamos todo este proceso. Diríamos que en la experiencia, doctor, ¿esto es frecuente, no es frecuente, o cómo se presenta? Es más un tema cultural. Fíjense, no es religioso. Curiosamente, el catolicismo, el islam, nadie se opone a donar, toda vez que las religiones proclaman sobre todo el amor al prójimo, y finalmente el acto de donar es el acto máximo de amor, porque es dar vida. Claro. Entonces, el Papa Francisco, por ejemplo, hablando de catolicismo, ha hecho un gran trabajo de difusión en cuanto a la donación de órganos. Y es algo que siempre me preguntan en todas las charlas. El cardenal Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto XVI,
él era donador de órganos desde el 76. Una vez que se hace papa, pues lo tienen por fines tal vez políticos, lo quitan de la base de datos como potencial donador. España es un país católico y es el líder mundial en donación de órganos, ¿no? Claro. Nosotros en México alcanzamos entre 2.4, 3 donantes por millón de habitantes. Uruguay, que es líder en Latinoamérica, está cerca de 18. España está en 48. O sea, no se trata de un tema, muchísimo, no se trata de un tema religioso, ¿no? Estamos hablando de una situación cultural. Es una situación cultural. Y volvemos a la misma situación de conciencia ante este hecho que, bueno, pues es sumamente importante y muy valioso. Y bueno, pues toda la información que en esta noche está compartiendo nuestro invitado, el doctor Jorge Vera González, relacionada con esto del trasplante de órganos, pues es muy valiosa. Es importante conocer, saber y sobre todo tener conceptos bien claros. Ya definió muchos aspectos relacionados con cómo se protege pues el cuerpo de un donador cadavérico sin que se genere una malformación o una deformidad pues en el cuerpo ni situaciones de esa naturaleza. Quiero agradecer pues también a Meofi Hernández, que bueno, están siguiendo nuestra transmisión, a María Fernández Hernández, que también está siguiendo nuestra transmisión, a Lauris Bello, que está siguiendo nuestra transmisión y dice viernes para informar. Muchas gracias por su programa, María Fernández Hernández. Rosa Laura Vázquez, pues ella hace una pregunta, dice: ¿qué seguridad existe al inscribirme como donador? Como menciona el invitado, la familia luego está en contra. Si la familia no acepta, no se realiza la donación, aunque en vida se inscribió para hacerlo. Creo que es lo que comentabas, ¿no? Que en algún momento puede haber un proceso de decir, ya no deseamos, ¿no? Fíjate, la ley estipula que, primero, todos somos donantes tácitos. Es decir, todos somos donadores si es que no dijimos que no. Claro. Pero también estipula que para que se pueda efectuar la donación efectivamente se requiere la aceptación o la anuencia del disponente secundario, los familiares, en el orden que ya he descrito antes. Sí. En el caso de un donante que lo deja por escrito, legalmente nosotros como coordinadores de donación podemos argumentar que el paciente ya así lo ha manifestado en vida. Claro. Y es su decisión la que se debe de llevar a cabo. De hecho, adelanto un poco el eslogan que se va a manejar dentro de la campaña de difusión para la donación es más fácil aceptar la decisión que tomar una propia, ¿no? O sea, va a ser algo similar. Es decir, es más fácil que yo como familiar esté de acuerdo con lo que mi paciente decidió realizar en vida al que yo tome una decisión sobre su cuerpo. Legalmente, retomando el punto, si el paciente ha decidido ser donante en vida, nada debería detenernos para la obtención de sus órganos o tejidos. Claro. Pero volvemos a caer desafortunadamente en el tema cultural. Es un problema mayúsculo al que nosotros nos enfrentamos como coordinadores de donación, y te digo de forma personal, yo creo que nadie en esta posición de pronto diríamos, no, bueno, su familiar dijo que sí, se va a llevar la donación, ustedes les guste o no. O sea, claro. Es un tema muy complicado. Claro, controversial incluso en algún momento, pero del que tenemos que hablar. Y bueno, pues estamos justamente charlando con el doctor Jorge Vera González, especialista en nefrología y coordinador pues de la procuración de órganos aquí en el Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, vamos a hablar justamente de otros aspectos también pues médico-legales relacionados con este ámbito de la donación. Así que estamos de regreso con todos ustedes en breve, por favor. Segmento de su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Y bueno, pues esta noche charlando con el doctor Jorge Vera González, especialista en nefrología, y bueno, todo lo relacionado precisamente con esto de la donación de órganos. No sin antes agradecer a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, están participando con nosotros. Tenemos de verdad muchos saludos, comentarios, felicitaciones, preguntas, participaciones, que eso es lo importante para nosotros, que usted
participe, que usted se entere, que usted pueda obtener el máximo beneficio de este programa, dado la calidad de nuestros invitados. Un saludo cordial a Yolanda Isabel Hurtado Chimal, que está también siguiendo nuestra transmisión, a Daniel Chan, él manda saludos, dice saludos al doctor Vera y felicidades por un aniversario más del programa Especialistas Médicos. Pues en un mes estaremos cumpliendo ya 3 años justamente de estar al aire de manera ininterrumpida, gracias a esa preferencia. También Ivonne Reyes está unida siguiendo nuestra transmisión. Y aquí hay un comentario, doctor Jorge Vera, de Manuel Ordóñez Solana. Dice, he visto noticias que dicen que encuentran camionetas con cuerpos de adultos o niños para el tráfico de órganos. ¿Qué tan cierto es esto? Desafortunadamente, bueno, como todos ya sabemos, las noticias amarillistas siempre llevan una difusión extraordinariamente veloz. Es muy complicado, es difícil, porque se tiene un muy estricto control, no solo de la lista de potenciales donadores, o de los que se inscriben, claro, sino de los centros donde se pueden llevar a cabo los trasplantes de órganos. Claro, ¿no? Si hay un control. De hecho, si el director del Centro Nacional de Trasplantes quiere saber quién fue el último trasplantado en el estado de Veracruz, él puede verificarlo. Y también vienen los datos de quién fue el donador, es decir, todo tiene trazabilidad. Sí. Es muy complicado que de pronto existan trasplantes en la clandestinidad, ¿no? Claro. O sea que puede ser efectivamente una noticia que, bueno, por allí se malversó en un momento determinado y que no tiene, pues, por las características que decíamos, ¿no?, de obtención y sobre todo viabilidad de los tejidos. Un saludo a la doctora Marilú Tello Pérez, gran baluarte para todos nosotros en redes sociales. Muchas gracias, doctora Malú. Al doctor Netzahualcóyotl García Torreblanca, dice, interesante programa, una gran labor del doctor Vera. Muchas felicidades al invitado para el programa. Saludos, doctor Aguirre. Muchas gracias, Nesa. A Marta Patricia Sanabria, Amanda Campos, Bartolomé Cervera Pacheco, muchas gracias, doctor Cervera, un fuerte abrazo. A Gustavo Ramírez Gustavo dice, saludos, doctor Vera, enhorabuena por esta labor, hace falta combatir tanta desinformación acerca de la IRC y el trasplante de órganos, sin duda. También Marta Patricia Sanabria dice, excelente tema y que muchos nos uniremos a donar. Para Luis Gerardo Martínez García, saludos a la productora del programa, Abigail Bello Gallardo, por el Premio Estatal de Periodismo 2019 que recibió recientemente. Sí, en verdad, muchísimas felicidades a nuestra productora, muchas gracias. Al doctor Alfonso César Aburto también, por todo, por estar siguiendo nuestro programa. A Rosa Laura Vázquez, ella también, bueno, dice, mujeres ejemplo de éxito. Muchas gracias, Rosa Laura. Amanda Campos, interesante tema. Alondra Alemán, saludos, excelente tema. El doctor Manuel Espino Aguirre, muchas felicidades, muchas gracias, doctor Espino. Alma Mejía, qué tema tan interesante. Marilú Tello Pérez dice, excelente programa, conocer este proceso ayudará a mucha gente a decidir donar sus órganos. Y muchas felicidades a la doctora Abigail, mi admiración y respeto por su labor. La doctora Caramón también está siguiendo nuestra transmisión. A Lupis Ascanio, a Manuel Silva, muchísimas gracias. A Luna Espinosa, a Rafa Rosales, a Cuauhtémoc García, a Saide Momás, excelente programa, felicidades. Doctora Aguirre, y Saide Momás dice, muchas felicidades por su dedicación. Muchas gracias, Saide. Tenemos también, bueno, pues comentarios, doctor, que nos llegan del doctor Norman Rivera, saludos, doctor Vera y doctor Aguirre. De Marta Elena Tenorio, saludos al doctor Rafael Aguirre, excelente programa, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta que, de hecho, más que anónima, pues solo la pusieron de esta manera. Dice, ¿es candidato a donador de riñón un paciente que tenga obesidad más hipertensión arterial y mayor de 45 años, doctor? ¿Donador vivo o cadavérico? Quiero entender que seguramente debe ser donador vivo, ¿no? Si es como el trasplante renal, como tal, se considera un procedimiento electivo, no de urgencia. Sí. No es igual trasplantar un riñón que trasplantar un corazón, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Yo como nefrólogo, insisto, puedo tener un paciente que no le funciona completamente ambos riñones, 10, 15 años, bien. Entonces, ese paciente merece tener un órgano que con seguridad le vaya a ofrecer una mejor calidad de vida. Ahí es donde procuramos, ya que el trasplante renal es, insisto, electivo, tener un donador de las mejores características posibles. Es decir, si tengo un paciente con un índice de masa corporal muy alto, con obesidad importante, si es un IMC de 35, puedo meterle un programa de reducción de peso. Claro.
puedo asegurarme además que no tiene colesterol alto, triglicéridos altos, porque el procedimiento quirúrgico debe ser muy seguro para él. Mientras más tejido graso, mayor probabilidad de infección, mayor probabilidad de dehiscencia de heridas, mayor probabilidad de sangrado, mayor probabilidad de retraso en la recuperación. Entonces, es un paciente que debo de cuidar muchísimo. Entonces, insisto, lo podemos meter en un programa para bajar de peso. Si es hipertenso y está excelentemente controlado con solo un antihipertensivo, no a dosis máximas, claro, todavía puede ser donador. Por el tema de la edad no hay problema. Un paciente, si tiene diabetes mellitus, ahí sí ya no puede ser donador, porque está demostrado que si yo tengo el riñón de un paciente con diabetes y lo trasplanto en un paciente no diabético, ese riñoncito va a funcionar bien, porque lo que está funcionando mal es el cuerpo del paciente. Pero toda vez que incluso en México la principal causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes, no puedo prescindir de un riñón en ese paciente para dárselo a alguien más, porque a quien más debo de cuidar es al donador. Al propio donador, en este caso, ¿no? Que yo creo que es uno de los aspectos muy importantes. Y bueno, doctor Vera, creo que en el ámbito de quién en un momento determinado puede convertirse en donante de órganos, es también un tema muy abierto. Seguramente muchos de los que están viendo en este momento nuestro programa se preguntarán a dónde debo acudir, qué debo hacer. ¿Qué es lo que debe hacer una persona si quiere y voluntariamente, lógico, ¿verdad?, ser donador de órganos? Primero, la verdad, platicarlo con la familia. Claro. Expresar la voluntad libre de que desean ser donadores. Después de ello hay el registro en el Centro Nacional de Trasplantes, así entran en el buscador, Centro Senatra o Centro Nacional de Trasplantes, y ahí se escriben, viene una serie de pasos y quedan ya el registro. Claro. También puede ser a través de tarjetas que nosotros tenemos, insisto, aunque mi oficina está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Hospital General de Zona 11, cualquiera puede acercarse a ella y con mucho gusto los podemos registrar o podemos ofrecerles las tarjetas para que siempre la ande cargando en el bolsillo. Claro. No solo eso, cuando vamos a sacar la licencia de conducir, sí, ahí preguntan si uno quiere ser donador de órganos o no. Sí, claro. Entonces, sí son diferentes espacios en los cuales uno puede tener el registro, ¿no? Pero lo más importante de todo, insisto, es hablarlo con la familia. Eso es. Es decir, uno de los aspectos más importantes, además de tener el deseo y la voluntad, es obviamente compartir esta situación con la familia en el ámbito de todo lo que en un momento determinado implica, y que al final, bueno, pues no se frustre este proceso, como ya lo comentaban hace un rato aquí de nuestro auditorio, ¿verdad? Que en un momento determinado hay incluso estados de la República donde esto se deja expresamente en un testamento, y bueno, es una voluntad que se debe respetar para fines, bueno, como siempre lo decimos, ¿no?, de darle vida a otra vida, doctor. Claro, de hecho, uno puede manifestar: yo quiero donar mis órganos exclusivamente a pacientes que lo necesiten en el centro de alta especialidad, ¿no?, en el CAE. Claro. Yo quiero donar mis órganos específicamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, un paciente que esté en la base de datos de la 11, claro, o en Martínez de la Torre. Eso lo puede expresar. Claro. Perdón, doctor, esto puede ser una situación dirigida en el ámbito únicamente familiar, de decir expresamente dejo en un testamento que un órgano mío pueda ser para mi familiar, o es donde entra un conflicto de intereses por razones de un censo, de un registro que ya se lleva. Sí, puede ser que yo decida donar un órgano, yo fallezco y dejo dicho a mis familiares, o dejo en un testamento como tal, que un riñón será para quien sea en la base de datos y otro para alguien de mi familia que lo necesite. Si es que tiene insuficiencia renal, sí puede proceder, siempre y cuando ese familiar ya esté registrado con antelación en la base de datos. Claro.
No puede ser que... A posteriori, sí, es claro, decir, lo dejo por escrito y después se registra. Así es. Ok, eso es muy importante porque también de eso, pues hay mucho que luego se sabe y se conoce, ¿no? Dice, bueno, es que no respetaron la voluntad de quien en vida dijo que iba a donar un órgano para el familiar X grado de parentesco, ¿no? Entonces, son muchas situaciones que están realmente en juego en esta circunstancia. Fíjate que quiero leer, doctor, aquí un comentario de Domínguez González. Dice, garantizar a donantes que se entregue el órgano a quien él quiera. Sus familiares muchas veces lucran con los órganos, dice Juan Francisco Guatemala. Saludos al doctor Aguirre y a todo su equipo de trabajo. Pues es lo que decíamos, ¿no? Creo que esto, para evitar pues los malos entendidos en un momento dado, pues la idea es fundamentalmente dejarlo, y bueno, apegarse pues a un lineamiento que está contenido en una ley general de salud, que está súper vigilado, que es un proceso que no es a voluntad de una persona, ni es bajo, ahora sí como dicen por ahí, en lo oscurito, ni donde nadie se dé cuenta. Eso es abierto, entonces todo el mundo puede consultar la Ley General de Salud. Todo el capítulo 14 de esta ley habla sobre el tema de donación, trasplante, cadáver, y el manual de la Ley General de Salud en materia de trasplantes. Claro. Es importante también señalar que no todos pueden recibir un órgano tan rápido, porque los potenciales donadores deben ser sometidos a un protocolo previo. Esos exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete y valoraciones médicas. Por eso es que se tomó un tiempo. No es como que de pronto mi familiar está en diálisis ayer y de pronto yo fallezco y le quiero donar el riñón a él. O sea, eso no se puede. Por seguridad. Y es que sobre todo ahí es donde caemos, porque si no, entonces estaríamos violentando pues una situación de la propia reglamentación, ¿verdad?, que se tiene establecida pues para este tipo de situaciones. Pues muchísimas gracias a quienes siguen todavía enviando sus saludos, a la química Miriam Barrales, al doctor Manuel Espino, a Luis Benítez Valencia, que dice saludos, excelente tema, como siempre, muchísimas gracias, a Vicky Ra, excelente programa, saludos al doctor Aguirre y a la productora por su incansable labor, muchísimas gracias a todos quienes están siguiendo, participando y bueno, pues de alguna manera enriqueciendo, nuestro programa, que se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, pues yo preguntaría y diría, doctor Jorge Vera González, especialista en nefrología, tu mensaje final relacionado con este aspecto tan importante de la donación de órganos para todo nuestro auditorio. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese mensaje que tiene que llegar a todos quienes esta noche nos vieron a través de este programa? Yo invitaría a todos a registrarnos como potenciales donadores en el Centro Nacional de Trasplantes. Tengan la seguridad de que no se lucra, no se buscan fines ilegales completamente, tráfico, etcétera, que está sumamente vigilado, no solo por el Centro Nacional de Trasplantes, sino por el mismo COFEPRIS. Y bueno, de verdad los invito mucho a que platiquen este tema entre familia y que se difunda de forma positiva, que no se hable, no, pues de pronto no voy a donar porque qué tal, y despedazan el cuerpo de mi familiar, no, pues no voy a donar porque qué tal, y más adelante, no sé, yo ocupo una parte de él, ¿no? Eso es hablar un poquito, fomentar lo negativo, y muchas veces de forma desafortunada es basado en la ignorancia de este tipo de temas, que es donde nosotros tenemos que incidir y trabajar de forma constante para cambiar la mentalidad de nuestra sociedad. Y que yo creo que un día sí se logrará y se tendrán los resultados que se requieren para una sociedad en donde la demanda de órganos no es nada baja, en donde la expectativa de vida para estos enfermos realmente es muy limitada, y en donde día a día se están sumando personas con un problema en algún órgano que en algún momento, como lo dije al principio de nuestro programa, la donación y el trasplante será su única expectativa o su única oportunidad de seguir viviendo. Pues doctor Jorge Vera, muchísimas gracias. Él pues ya comentó que bueno, pues está
a la disposición en la oficina pues de procuración de trasplantes del Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social aquí en Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues doctor, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Los mexicanos somos muy unidos cuando hay terremotos y todo esto. Seguramente vamos a salir adelante con el tema de donación. Muy seguramente. Y nosotros vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. Pues el próximo viernes 14 de junio de 2019 nos acompañará aquí en este estudio el doctor Roberto Gómez Cruz, especialista en endocrinología, con quien estaré charlando todo lo relacionado con los aspectos actuales, viene usted, de la diabetes mellitus. Un problema de salud también pública muy importante y muy seguramente interesante, como todos nuestros programas, gracias a esa gran preferencia que tienen todos ustedes con nuestro programa. Nosotros le agradecemos nuevamente a nuestro invitado, al doctor Jorge Vera, la participación y el haber aceptado esta noche en nuestra entrevista, doctor. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Y agradecer ya por último a Marta Guerrero Cao, que se conectó también con nosotros, a José Luis Morales Jaimes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecerles a todos quienes por redes sociales siguieron nuestro programa, quienes enviaron saludos, felicitaciones, preguntas, comentarios y demás, todo este esfuerzo que semana a semana hacen para seguir nuestro programa. Recuerde usted, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, cuide su salud, aquí le decimos cómo. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Hasta la próxima semana.